Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, porque entendemos que tú eres fiel, como cantábamos, tu fidelidad es para siempre. Tú nos has dicho, Señor, que aunque no seamos fieles, tú permaneces fiel y te agradecemos, te glorificamos, porque manifiestas tus obras constantemente en nuestras vidas, en todo lo que necesitamos. Tu amor está constantemente manifestándose para hacernos ver cuánto nos amas, hacernos sentir constantemente todo lo que estás dispuesto a hacer por los que somos tus hijos, por los que somos tu pueblo, por los que somos tu iglesia. Y rendimos todo honor a tu nombre, Jesús, por siempre, porque eres bueno, eres fiel, eres nuestro Salvador, eres el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay otro como tú, Jesús. Y ahora queremos pedirte, queremos que tú por favor obres en nuestra patria, en nuestra Argentina, que toques cada vida, cada corazón, que esté tocando a los que están gobernando, Señor, al presidente, por supuesto a todos los que están gobernando en diferentes partes de la provincia, también, Señor, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a todos queremos que vos los estés llevando hacia ti, los estés atrayendo hacia ti, que tu amor, Señor, esté tratando con ellos, que por favor, Señor, los hagas arrepentirse a ti, entregarse a ti, que queremos que nuestra patria, nuestra Argentina, esté rendida completamente a tus pies, Señor. Glorifícate en tus hijos, glorifícate en aquellos que aún no te conocen. Atráelos con tus lazos de amor, Señor. Atráenos también a cada uno de nosotros a rendirnos cada vez más a ti, a rendir nuestras vidas, a poner todo por debajo de tus pies, Señor. Nuestra vida completamente dispuesta a tus pies, a todo lo que tenés en tu voluntad para obrar en nuestra vida. Ya, Señor, obra en cada hermano que está aquí. Espíritu Santo, muévete con poder. Comienza a tocar, comienza a manifestar tus obras en cada necesidad, en cada enfermedad, en cada situación, en cada problema, en cada conflicto. Ahora en tu nombre, Jesús, desechamos toda obra de maldad, toda obra que ha venido para hacer mal. En el nombre de Jesús la desechamos. Demandamos que el diablo y sus huestes vuelvan atrás en el nombre de Jesús. Se vuelvan así como han venido, se vuelvan en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiesta tu poder, manifiesta tus obras, manifiesta tus sanidades, tus milagros, Señor. Los necesitamos ya ahora, como tú los prometiste. Manifiéstalos en cada corazón, en cada vida ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muéstrate, muéstrate en este tiempo, Espíritu Santo. Manifiesta lo que vos tenés ahora en cada vida. Trata en cada mente, en cada corazón, Señor. Comienza a mostrarte en todo lo que vos querés hacer, en cada situación ahora. En tu nombre, Jesús, queremos que todo conflicto deje de estar. En el nombre de Jesús. Que cese todo conflicto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desatamos toda ligadura, toda atadura almática. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muéstrate. Haz tus obras, Señor. Toca cada corazón. Toca cada mente. Ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Llévate todo malestar, toda perturbación, toda opresión ahora, en el nombre de Jesús. Es quitada en el nombre de Jesús. Que podamos atender tu palabra. Que tu palabra ahora nos abra nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Toca con nuestra vida más todavía. Más todavía. Rendimos todo a ti ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Busquen la palabra. Hechos 13. Para la semana que viene vamos a tener una sorpresita. Usted se va a llevar algo a su casa.
por la cual se va a recordar de cada día orar por la Argentina. No se lo digo porque si no deja de ser sorpresa. Hechos 13, 52. ¿Sabe? Yo tenía esta palabra para compartírselas, pero estaba en mi sentir esperar a ver qué el Señor me manifestaba. Y cuando fuimos ahora al Congreso de Pastores, una de las palabras que más se habló fue este tema. Y un pastor que vino de Estados Unidos trajo algo que no es nuevo, es totalmente del tiempo en que Jesús hizo su mandato y de hacer discípulos, ¿no? Después lo vamos a ver más todavía esto. Y el libro que él trajo es Discipulando las Naciones. Por supuesto lo compré, pero no es más de todo lo que ya sabemos que nuestro Señor Jesús dijo cuando Él partió. ¿Eh? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Busque allí, Hechos 13:52. Muchas cosas se han cambiado en lo que es cuando uno se hace creyente. Desde los tiempos en que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, en el comienzo del cristianismo, fue totalmente diferente al cristianismo que se ve hoy o a la creyentada que se ve hoy. Desde que los discípulos cayeron en el engaño de Constantino, ¿saben quién es Constantino? ¿O quién fue? Ya no es más. ¿Quién fue? El que hizo el engaño a que los cristianos tuvieran un compromiso de tal manera que cayeran en un acuerdo para que el cristianismo se extendiera. Y fue una mentira más grande que una casa. El cristianismo se iba a seguir extendiendo de la manera que lo estaba haciendo. Lo que hizo Constantino es mezclar el cristianismo que había comenzado con la idolatría. Y allí nació la Iglesia Católica. De allí muchas cosas cambiaron. El cristianismo cambió. Los creyentes también aún, después del protestantismo, a través de Lutero, también no fueron iguales. Porque si bien el comienzo del protestantismo fue muy grande, después todo decayó. Y aún hoy todo ha decaído de una manera muy grande. Y se vive otra clase de cristianismo. No es el que está en la palabra de Dios. Esto se estuvo compartiendo en estos días. La gente va tras las bendiciones, cuando las bendiciones ya están. La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Para qué ir detrás de las bendiciones? Ya están. Y viene a la iglesia por la bendición, cuando la bendición ya está. La palabra dice claro, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. No tenemos que venir por la bendición, tenemos que venir por Cristo. Tenemos que venir a adorar a Cristo, a rendir nuestras vidas a Cristo. Si la bendición ya está, pero se entiende mal. Vamos tras una palabra que nos adivine. Se ha cambiado el sentido de la palabra profética por la palabra de adivinación. No estoy diciendo nada raro, estoy diciendo una verdad. Yo creo en las profecías, pero no creo en la palabra de adivinación. La adivinación es un arte del diablo, no es palabra profética. Cuidado. Si vos cuando vas a alguien que dice que es profeta y te adivina, está haciendo un arte de adivinación. No está dándote palabra profética. Lea justamente cómo hacían los profetas cuando daban una palabra profética. Era totalmente diferente. No estaba para decirle, qué bien, qué hermoso, mira lo que vas a recibir ahora. Te va a dar una bendición así. ¿Sí? No. Las palabras proféticas
eran fuertes, eran llamados de atención, eran llamados a rendición. Lea, lea. ¿Mm? Aun cuando, por ejemplo, David cayó, el profeta Natán, cuando vino ante David, que le dijo, qué bien David, mira, vengo a darte una profecía. Así le dijo. ¿Le leyó lo que pasó? Bueno, si no leyó, le comentó algo. Pero esto es una introducción nada más. El profeta le dijo de alguien que había ido a quitar una oveja cuando él tenía muchas ovejas en su corral. ¿Qué harías tú con ese que fue a sacar una oveja cuando tenía muchas ovejas en su corral? Yo lo mataría, lo haría esto, lo otro. Ese eres tú, David. No le dijo, David, a ver si te arrepentís porque Dios te quiere bendecir. No, ese eres tú, David. ¿Mm? Y vea más profecías, vea más profecías. Hay muchas profecías que tenemos que aprender a conocer. Vamos a volver a hacer un libro profético que tenemos allí de profecías que en un tiempo estuvimos haciéndolo, porque creo que por ahí todavía no saben bien lo que es la palabra profética. Si bien le hemos dado el material, muchos se han olvidado y no lo han leído. Pero para los que no lo tienen, vamos a hacer de vuelta, porque tenemos la autorización, tenemos todo, y vamos a hacer una jornada de palabra profética. ¿Amén? Bueno, total, eso no hay problema. Lo tenemos en los libros, tenemos todo, para que usted entienda bien qué es palabra profética. Y no corra las palabras de adivinación, que no es palabra profética. Fíjese lo que pasaba en los tiempos en que Jesús había partido a los cielos y habían quedado los discípulos. Hechos 13, 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer este pasaje de vuelta y que se le quede bien. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los discípulos? Muy bien, aprendido. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran estos discípulos? No, no solamente es eso. Los que siguieron a Jesús en el comienzo fueron 12, pero después usted ve que Jesús llama a 70. ¿De dónde? Ya que había sacado 70 si eran 12. Porque eran muchos más de 12 los que le seguían a Jesús. ¿Mm? Jesús envía a los 70, envía a los 12 a que hablaran, a que mostraran y manifestaran el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Y ellos volvieron llenos de gozo y vieron las obras que Jesús había hecho. También se manifestaban en ellos. Ellos mismos contaron lo que había sucedido cuando los envió. Los discípulos siguieron multiplicándose en aquellos tiempos con Jesús. No se habla mucho de todos los discípulos, pero al término, cuando Jesús ascendió a los cielos, usted ve que en el aposento alto ya no eran 12. ¿Cuánto había? 120. ¿Ve usted? De 12, 120. Pero de 120, la multiplicación continuó. En todo el libro de los Hechos habla de la multiplicación de los discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo?
La palabra discípulo quiere decir aprendiz, alumno. No quiere decir creyente. El significado de la palabra discípulo es alumno, es aprendiz. Cada creyente en Cristo comenzaba a ser un aprendiz, a aprender, a ser un alumno. Por eso a Cristo los primeros discípulos le llamaban como rabí, maestro. ¿Mm? Y el respeto hacia el rabí, hacia el maestro. Hoy se ha cambiado completamente esa clase de cristianismo. ¿Mm? Se ha cambiado completamente. En cada discípulo había una entrega completa. En cada discípulo estaba la total decisión a entregar, si era necesario, su vida por Cristo. Hoy vaya a decirle a un cristiano esto. No, porque Dios me bendice, Dios me ha dado de que pueda tener esto, lo otro, lo de acá, lo de más allá. Es cierto, Dios te da todas las cosas que necesitas. No te va a hacer faltar nada, pero tu entrega tiene que ser completa. Dispuesto a todo, no a medias. Las medias son para ponerse en los pies, no para los creyentes. Esa es la diferencia. Entonces fíjense, en los comienzos de este crecimiento de discípulos, había una persecución tremenda. A los discípulos los perseguían ¿para qué? Para decirle, mira, vas a recibir vos la bendición de tener una casa, de tener el mejor carro. En aquel tiempo podría decir el mejor carro, ¿no? Porque no había auto. Aunque en otro idioma también se dice carro al auto. Pero no era por eso. Lo perseguían para llevarlos, a azotarlos, a ponerlo en el lugar donde estaban los leones, que se lo comieran. ¿Pero sabían eso? ¿Sabían eso? Eso y mucho más le sucedía a los discípulos en aquellos tiempos. Vaya a Hechos 6. Hechos 6. El libro de los Hechos. Yo vuelvo a alentarle que lea el libro de los Hechos. Si usted se ha hecho creyente en Cristo, lo más importante que tiene que aprender es a vivir como un verdadero discípulo en Cristo. Entonces, si usted quiere aprender cómo vivir en los primeros discípulos, nada mejor que leer el libro de los Hechos completamente. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como usted tiene, el primer título que tuvo fue Los Hechos del Espíritu Santo. Ese era el primer título que tuvo. Después se le cambió y se le pusieron Los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad, si ustedes viven profundamente, el libro sigue teniendo la misma dirección. Fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles y en los discípulos y en la voluntad de Dios en ese tiempo con la iglesia, con los comienzos de la iglesia. Hechos 6, 7 al 8. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese usted lo que acabamos de leer. Crecía la palabra del Señor, y así como crecía la palabra del Señor, también crecía el número de los discípulos. Y se multiplicaba grandemente. 3.000, 5.000. Así se hablaba de números exorbitantes. En aquellos tiempos no había toda la comunicación que hay hoy. Por supuesto que no había cable, no había
WhatsApp, no había celulares, no había Instagram, no había nada de todo esto. Y sin embargo, mira cómo se multiplicaban los discípulos. Y hoy con toda la tecnología que tenemos, todavía estamos viendo si vamos a hablarle a alguien de Cristo, del amor de Cristo, de la salvación de Cristo, con tanta comunicación que tenemos hoy. Con Facebook, yo tengo 5 grupos de Facebook. En los 5 grupos de Facebook usted va a encontrar constantemente palabras de Dios y todo. Hasta el último que había hecho, que era, no lo atendí esta semana porque no estuve, pero puede atenderlo cualquier cristiano de los que vienen acá. Están anotados en el Facebook de Buenas Noticias para Junín. Cualquiera puede publicar, por favor no publique cualquier cosa, publique palabra de Dios. Buenas Noticias para Junín. Comenzó con el sentir de dar solamente palabra. Entonces, la gente lo entendió para otro lado. Vuelvo a comentar lo que ya dije. Lo entendieron que era para dar noticias de comercio, de venta. Y se notaron un montón de acá de Junín. Y siguen dando sus noticias de ventas, pero también reciben palabra. Y no se han cambiado. Entonces, hermanos queridos, ese es un lugar, un sitio para dar palabra, para dar testimonio. Hoy en día las radios ya no están tan escuchadas. Hoy en día es esto lo que más se ve, lo que más se utiliza. Las redes de comunicaciones. Empecemos a usarlas para hablar del Evangelio, para hablar de la vida que tenemos en Cristo. Declarémonos como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos de Jesús. Multipliquemos. Dejemos de sumar para multiplicar. No se puede comparar la suma con la multiplicación. ¿Se puede comparar la suma con la multiplicación? 1 más 1, 10 por 5. No me responde. ¿No sabe cuánto es 10 por 5? No se puede comparar la suma con la multiplicación. Hoy en día se suma y no se multiplica. Y es la diferencia que había de aquellos tiempos en el libro de los Hechos. ¿Se da cuenta? El número de discípulos se multiplicaba, no se sumaba. No era 1 más 1, 2 más 2. No, se multiplicaba de miles en miles. De miles en miles. Si aquí en Junín, en vez de sumar, multiplicaríamos, ya estaría convertido todo Junín. Si cada uno de los cristianos, en vez de hablar a uno, se multiplicara por 10, ¿cuántos cristianos habría en cada lugar? ¿Cuántos años hace que usted está en Cristo? ¿Cuántos años hace que usted está en Cristo? Yo le voy a decir cuántos años hace que yo estoy en Cristo. 40 años. Me he multiplicado, sí. No tal vez como debiera, pero me he multiplicado, sí. ¿En cuánto se han multiplicado ustedes? ¿En cuánto se ha multiplicado usted? ¿Cuántos ha llevado a Cristo? ¿Cuántos ha discipulado para Cristo? El discipulado no es un método. El discipulado es acercarse a otro que no conoce a Cristo, darle la palabra de salvación, hacer lo que acepta a Cristo, hablarle del amor de Dios, del arrepentimiento, del perdón, y dejar que esa persona comience en Cristo, pero no dejarlo solo, ir con Él constantemente.
estar con Él, ayudarlo a crecer, llevarlo cada día, llamarlo por teléfono, mandarle mensajitos de la palabra. En los grupos, usted tiene casi ya, se podría decir que un cuarto de la palabra de Dios. Grupos de hombres, ¿se fijaron cuántos pasajes de la Biblia les mandé? Y ninguno está repetido. ¿Usted vio cuántos pasajes de la Biblia les mandé? Grupo de hombres, desde los años que estamos, que comencé con el grupo de hombres. Cada día, cuando usted comienza a levantarse y abrir los ojos, 7 de la mañana, ¡trin! Como le dije, como le prometí, buen día, pero antes de buen día, ¿qué hay? La palabra, un pasaje de la palabra de Dios. Y buen día. Buena semana, que disfruten la semana, pero un pasaje de la palabra de Dios. Y qué bien que hace, dice justamente. ¿Hace cuánto tiempo que estás? Sí, en la iglesia. 3 meses. ¿Qué ha pasado en tu vida desde que conociste a Cristo? Ujú. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, dáselo, muy bien. Y porque hay micrófonos inalámbricos, tenemos que usarlos. Amén. Damos gracias al Señor por tu vida. ¿Está bien? Se dice testimonio. Se dice testimonio. Ella ni sabía que se dice testimonio, pero lo dijo muy bien, se dice testimonio. Y así, mi hermano, Dios cambia parte de nuestra vida. Si no cambia más nuestra vida, es porque después nosotros nos frenamos. No continuamos en nuestra entrega. Porque no queremos que se nos vuelva fanatismo el ser cristiano. No queremos que se nos vuelva fanatismo el ser cristianos. Sí, hacete cristiano, pero no te vuelvas fanático. ¿Cómo eran los cristianos en aquellos tiempos? ¿Cómo eran los discípulos de aquellos tiempos? No sé si llamarle fanáticos, porque creo que queda chico la palabra fanáticos. Eran más que fanáticos. Estaban dispuestos a todo, todo. No a medias, todo. Si usted todavía no sabe la verdad, lea, por ejemplo, ese capítulo 6 completamente y el capítulo 7. Pero yo le voy a leer nada más que algunos versículos del capítulo 7. El capítulo 7, el versículo 55, el 60. Mira qué pasó con Esteban, uno de los discípulos, que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, no dice murió, durmió, pero en realidad Esteban murió. Y murió por las pedradas de todos aquellos que querían que Esteban dejara de ser un loco por Cristo. En ningún momento Esteban cerró su boca
Yo creo que si a alguno de los cristianos hoy en día se le junta una cantidad de personas, lo amenazan, levantan sus piedras para que deje de hablar de Cristo, lo primero que hace es deja todo y sale corriendo. ¿Qué hizo Esteban? ¿Qué hizo Esteban? Siguió hablando, siguió predicando. Y Esteban no está entre los primeros discípulos que estuvieron con Jesús. Esteban fue después. Esa era la locura que tenían por Cristo. Esa era la locura que tenían por Cristo. Por eso se multiplicaba. Ese orden de multiplicación existía porque había entrega completa. Hoy estamos midiendo la entrega. Había rendición completa. Hoy estamos midiendo la rendición a Cristo. Nos rendimos más a otras cosas que a Cristo. Hoy en día el mundo ha ganado las iglesias, cuando las iglesias tienen que ganar al mundo. Miren lo que estoy diciendo. Y de esto el domingo que viene les voy a predicar. Y tengo videos para que ustedes vean. Y tengo videos para que ustedes vean de cómo el mundo ha ganado las iglesias. Cuando tendría que ser al revés. Las iglesias tienen que ganar al mundo. Completamente diferente. El evangelio ha pasado a ser un show. Pero la gente corre tras el show y no tras el evangelio. Esa es la gran diferencia. Esto es lo que se vivía en el cristianismo. Lea el libro de los Hechos. Y tenemos que volver al principio. Volver de nuevo a dar todo por Cristo. Si queremos realmente que Cristo nos manifieste más de su amor, más de su poder, más de sus obras, más de la llenura de su Espíritu Santo, con más razón. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pero aún estando lleno del Espíritu Santo, no hizo que toda esa multitud que había venido a apedrearlo cayeran allí y quedaran a los pies de él. No, lleno del Espíritu Santo. Se aguantó todas las pedradas. Y lleno del Espíritu Santo, pidió al Padre o al Señor que no les tuviera en cuenta eso que estaban haciendo. Muy similar a lo de Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que si a uno de los creyentes hoy en día los apedrean, ¿sabes lo que hace ese creyente? Los maldice. Cuando de todo cristiano tiene que salir palabra de bendición y no de maldición. Esa fue la palabra que salió de Esteban. Palabra de bendición contra aquellos que lo estaban apedrando, contra aquellos mismos que lo estaban matando a pedradas. La diferencia. Una gran diferencia. Vea el capítulo 8, versículo 3 al 25. Un dato más. ¿Se dio cuenta quién estaba recibiendo la ropa de Esteban? ¿Quién era Saulo? Pablo. Pablo. Saulo es Pablo. Y Saulo recibía las ropas de quién. Todavía Saulo no se había convertido. Era un joven que recibía las ropas y que estaba de acuerdo con aquellos que le tiraban la pedrada a Esteban.
Pero yo creo que ahí comenzó la obra del Espíritu Santo en Saulo. Al ver a ese hombre que no declaró ninguna maldición, sino que todo lo contrario, no le tomes en cuenta. Y yo creo que el Padre de Dios también, y aún el mismo Espíritu Santo, comenzó a tratar por esa palabra de bendición de Esteban, aún a Saulo. Es tremendo lo que cambia la vida de alguien que entiende un discipulado, no solamente hacerse creyente. En mis principios de conversión, de aceptar a Cristo, se hablaba mucho del discipulado. Tengo libros enteros de discipulado. Y entendí bien, claro, lo que es hacerse discípulo. Y ahora vamos a retomar todos aquellos libros que tengo de discipulado, para que aprendamos a ser más discípulos que creyentes nada más. Porque uno de los temas que se habló fue volver al discipulado. Y esta palabra, serán testigos mis hijos, que saben que ya la tenía de la semana pasada. Y la semana pasada todavía no estaba el retiro, cuando acabo de ir, el primer tema que se habló, discipulando a las naciones, y de hacer discípulos a todas las naciones. Algo que se ha frenado completamente por muchas cosas que están sucediendo en el Evangelio. Están cambiando la iglesia. Al cambio de llevar a la iglesia diferente a lo que fue en los comienzos de la multiplicación de los discípulos. 8:3 al 25. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba. ¿Quién? Sí, pero ¿quién hacía eso? ¿Y quién era Saulo? Pablo. Saulo todavía no se había convertido. Pablo no se había convertido. ¿Y qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia. Así vivían los discípulos. Asolados, perseguidos. Pero la iglesia crecía. ¿Sabes cuál es la iglesia que más está creciendo? La iglesia perseguida. La iglesia que está en muchos países en que hay persecución es la iglesia que más crece. En muchos países donde hay mucha persecución es donde más se multiplican la cantidad de discípulos, porque hay una entrega completa. Saben que la entrega a Cristo es aún la muerte. Hablaban de una chica, contaban de una chica musulmana que aceptó a Cristo. Para los musulmanes aceptar a Cristo es aceptar la muerte. Esta chica aceptó a Cristo y toda su familia no estuvo de acuerdo con ella. Cuando fue a hablarle de Cristo a sus hermanos, sus mismos hermanos le pegaron. La dejaron morada a golpes. Testimonio que nos dieron. Pero no solamente le pegaron sus hermanos, sino que fueron, la llevaron a sus padres y después la agarraron sus padres y le moraron más a golpes. La encerraron y la tuvieron encerrada. ¿Sabe qué terminó pasando? Toda su familia se convirtió a Cristo.
con la entrega de esa chica, toda su familia se convirtió a Cristo. Pero ¿cómo fueron los comienzos? Tétricos, tremendos. No fueron de, ay, qué lindo, qué hermoso, qué bien. Ella continuó su entrega a Cristo. Y toda su familia también se terminó entregando a Cristo. Los mismos hermanos que le habían pegado. El mismo padre y el mismo la misma madre también terminaron aceptando a Cristo. Porque vieron la entrega de ella. Cuando hay entrega completa, no vas a tener problema en tu familia de que se entreguen a Cristo. Testimonio del mío y de nuestros hijos. No hemos tenido problema con eso. Los tenemos bien entregados a Cristo. Entrega completa. Ayer Daniel, cuando oró, dando gracias por nuestro aniversario de matrimonio, dijo algo que me conmovió, yo sabía. Pero él pidió y dio gracias a Dios por la entrega completa de sus padres y por el ejemplo de entrega que somos nosotros para ellos. Ningún regalo podría ser más hermoso que eso. Ese testimonio en esa oración es el mejor regalo. Amados hermanos, si usted quiere tener toda su familia entregada a Cristo, lo primero que tiene que hacer es tener usted una entrega completa. Lo primero que tiene que hacer usted es tener una entrega completa. Como el testimonio que doy de esta chica musulmana que aceptó a Cristo y se la aguantó toda, llevó toda su familia a Cristo. Así puede ser también su testimonio. Sería entrega completa. ¿Qué es lo que hizo que Saulo comenzara a ver a estos cristianos? Que aún ante la persecución, que aún ante que los llevaran y los pusieran presos y los llevaran a castigos tremendos, muerte como la de Esteban, muerte como la de muchos que vio Saulo, que después cuando él iba a perseguir a más cristianos, cuando cayó de su caballo por el encuentro que tuvo con Cristo, le dijera al Señor con ese encuentro, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando él vio esta entrega de tantos cristianos que estaban dispuestos a todo, entendió lo que le dijo el Señor en el encuentro con Saulo. Que no serás llamado más Saulo, Pablo. Duro te es dar coces contra el aguijón, le dijo Cristo en ese encuentro a Pablo. Y vas a saber lo que es haber perseguido a la iglesia. No le dijo esa palabra, pero era la misma, en otra forma. Y vas a conocer. Y vas a ver lo mismo que vas a padecer vos, Pablo, o vos, Saulo. Quedó ciego. Así ciego, después tuvo que ver a uno de los discípulos que oró por él para que fuera sano de la vista, se limpiara esa ceguera, aunque quedaron rastros,
en Pablo o en Saulo. Saulo nunca más fue el mismo que perseguía a los cristianos. No solamente porque cambió su vida, sino porque le quedaron algo de lo que pasó en su ceguera, para que nunca más se olvide. Pablo escribía con grandes letras. Es más, Pablo después dejó de escribir, escribían otros las cartas de Pablo, por su problema de vista. Se cree que el aguijón en la carne fue justamente ese, la vista de Pablo. Y él pidió que fueras, que ser sano. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi perdón, bástate mi salvación. Eso le quiso decir. Pero Pablo nunca más fue el mismo. Y la entendió bien. De tal manera que todas las demás partes, después del libro de los Hechos, la gran mayoría de las cartas, ¿fueron de quién? De Pablo. De la obra del Señor en la vida de Pablo. De la obra del Espíritu Santo, utilizando a este hombre que perseguía a la iglesia. Tuvo una entrega completa. Si usted quiere que muchos conozcan al Señor, pero lo conozcan de veras, y tengan entrega completa, el primero que tiene que tener una entrega completa es usted. Gracias al Señor, vuelvo a contar este testimonio. Mi padre y mi madre conocieron al Señor después de haber aceptado al Señor. Mi abuela, mi abuelo, hoy toda nuestra familia. Pero mira, hermanos, si algo que nos falta en nosotros es entrega completa. Entonces, si usted quiere lo mismo, mi amado hermano, haga entrega completa. Y usted sabe qué es lo que le falta para hacer entrega completa. Usted sabe qué es lo que le falta en su vida. ¿Qué es lo que no ha entregado completamente? ¿Qué es lo que no ha puesto a los pies de Jesús? Usted lo sabe. Por supuesto que Cristo también lo sabe. Pero Él quiere que usted lo ponga a los pies de Él. Quiere que haga entrega completa, que haga un discipulado. Que comience a ser aprendiz, que comience a ser alumno y a poner en práctica todo lo que es el Evangelio. Lea un poquito más. Versículo 26 al 40. Tenemos mucho para leer. Pero mire, yo le voy a hacer muy cortito. De hablar de Felipe. Felipe, otro discípulo que usted no lo va a encontrar en los primeros discípulos de Jesús. Felipe fue otro de los discípulos que se convirtió después. Y Felipe fue uno de los diáconos. Los diáconos de aquellos tiempos, del capítulo 6, donde está el llamado, los diáconos, está apartado, los diáconos. Los diáconos no eran aquellos que mandaban en la iglesia, aquellos que estaban ordenando la iglesia, organizando la iglesia, no. Los diáconos de aquellos tiempos, cuando fueron elegidos, eran los que servían las mesas. ¿Saben qué era servir las mesas? Ir a llevar alimento a los necesitados. Eso era servir las mesas. Se refería a las mesas que no tenían alimento. Eso era servir las mesas. Capítulo 6 de Hechos. Pero, ¿qué pasó con este Felipe, que era un diácono nada más? No era ni Pedro, no era ni ninguno de los discípulos que habían estado con Jesús. Y un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por camino
que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo las profecías de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiéndote Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiere y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: y como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contestará? Porque fue quitada la tierra de su vida. ¿Sabe dónde está ese pasaje? Isaías 53. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe, Felipe. No se hablan cartas de Felipe, pero un verdadero discípulo del Señor. Felipe. Si usted lee del capítulo 8, que yo le leí solamente un versículo, usted lee todo lo que está del versículo 4 hasta donde leímos, hasta el versículo 25, va a haber más obras del Espíritu Santo a través de Felipe en Samaria. Por eso digo que las obras eran las obras del Espíritu Santo con los apóstoles o con los discípulos. Tan tremendas, tan maravillosas, que nadie podía negar de que era Cristo manifestándose en ellos. Por eso le llamaron cristianos. Le llamaron cristianos porque realmente otro nombre no le podían poner. No le llamaron creyentes, le llamaron cristianos, porque eran parecidos a Cristo. Si usted quiere que realmente el nombre de cristiano le quede bien, tiene que ser parecido a Cristo. No ser solamente seguidor, sino parecido a Cristo. Vea Hechos capítulo 21, 16. Vamos a ir terminando por hoy. Hechos capítulo 21. Pero yo creo que usted en esta semana se va a leer todo el libro de los Hechos de vuelta. Si no lo leyó, lo va a leer por primera vez. ¿Amén? ¿Sabe qué quiere decir amén? Así es. Así lo voy a hacer, pastor. Eso dijo. Si no dijo mal, amén. Hechos capítulo 21, versículo 16. Así que a leer todo el libro de los Hechos. El domingo le tomo examen. Tanto no.
¿eh? El Señor le va a tomar examen para ver si lo pone en práctica. Versículo 16, 21, 16. ¿Lo tiene? Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón, ¿cómo es? De Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Quién está hablando allí? ¿De quién está hablando la historia allí? De Pablo, hermano. El contexto dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Versículo 13 le estoy leyendo. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón, no sé cómo quedó, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. De allí mismo, el versículo 30 al 36. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Qué le pasó a qué? ¿A quién? A Pablo, el mismo que había arrastrado o que había visto arrastrar a Esteban. Le pasó algo similar. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Está alborotada la ciudad de Junín por esta clase de cristianismo? ¿Y qué esperamos? ¿Y qué esperamos? Si queremos que nuestra ciudad se convierta a Cristo, tenemos que volver de nuevo a los mismos hechos de aquellos discípulos. No serán los hechos de los mismos discípulos, serán los hechos del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que estemos entregados completamente a Cristo. Ni las autoridades podrán negarse a aceptar a Cristo. Algunos podrán decir, casi me convences, como le sucedió a Pablo. Seguimos, 30 al 36. Y tomando luego los soldados, centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó, ¿quién era? ¿Y qué habló, qué había hecho? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Así venía gritando. Seguimos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre, judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal
con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y después le da testimonio, Pablo. Fue parte del testimonio de Pablo, que después lo volvió a repetir varias veces, de su conversión y de todo lo que Cristo hizo en su vida para cambiar. ¿Se recuerda de lo que Cristo hizo en su vida para cambiarle? ¿Se recuerda de lo que Cristo hizo en su vida para cambiarle? ¿Sabe? Siempre me recuerdo porque siempre Cristo me sigue cambiando. La obra continúa hasta el momento en que partamos con Él. Quiero que vea un video para que terminemos. ¿Puede ser? El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Volviendo al discipulado. Volviendo al discipulado. Dejando de ser tan creyente para ser más discípulo. Yo le llamo un desafío de que si usted ha sido en este tiempo más creyente que discípulo, haga una entrega de dejar de ser tan creyente para ser más discípulo. Háblelo con Cristo. Vamos a hablar con Él. Haga su compromiso con Él. Por supuesto que está en libertad de hacerlo o no. No es una obligación, pero sí es un llamado. El llamado fue también ir y hacer discípulos. Entonces, muchos se van a multiplicar. El Espíritu Santo algo grande va a hacer en su vida. No le va a dejar cuestionar, porque un discípulo no cuestiona. Un discípulo no reclama. Un discípulo tiene entrega completa. Un discípulo no piensa, a ver si perdono. Discípulo perdona, como lo hizo Esteban. Perdona.